A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy específico, a diferencia de los programas anteriores en donde he dado prioridad al pensamiento de la economía, a su pensamiento filosófico, a lo que son los principios de la economía humanista, porque a lo largo de todos estos programas yo al menos guardo siempre como guía conductora el que mi propuesta, mi pensamiento, mi convicción es la economía humanista, porque la economía así nació y así se la debe ejecutar, y obviamente cuando se expresa uno debe tener siempre un aspecto filosófico que no excluya a nadie, pero que precise exactamente cuáles son los límites de este pensamiento. En esta ocasión vamos a tratar de un tema muy específico que nos atañe a todos los ecuatorianos. Me voy a referir al programa económico del presidente Lenín Moreno. El presidente Lenín Moreno la semana pasada, en una cadena televisiva y radial, expresó cuáles eran los fundamentos de lo que él llamó mi programa económico. Hago énfasis en mi programa económico porque así lo enfatizó, así lo recalcó, tratando, al menos como yo lo entendí, de diferenciarse de su antecesor, que tenía supuestamente un programa económico diferente, y sobre todo que lo había amenazado, lo había ya alertado de que estaría listo para criticarlo, al menos si es que, como el anterior presidente supuestamente predijo, era previsible un paquetazo en el actual gobierno del presidente Moreno. El énfasis que hizo el presidente Lenín Moreno fue de que este era su programa económico, tratando de diferenciarse de aquel, pero en la práctica, como vamos a ver, no es mucha la diferencia que existe, al menos entre lo que se expresó en aquella presentación televisiva y lo que ahora todos los analistas económicos conocemos y estamos opinando sobre el mismo. Pero una cosa sí es verdad. Si bien en lo político el presidente Lenín Moreno en estas primeras semanas, en estos primeros meses de su gestión, ha puesto distancia con las concepciones del expresidente Correa, sin ninguna duda muy lejano al autoritarismo de aquel, porque ahora hay aires de libertad, hay aires de respeto, de diálogo, y por supuesto los ecuatorianos hemos agradecido que tal cosa ocurra porque estábamos saturados y cansados del ambiente opresivo que existía en el gobierno de Rafael Correa. Y en lo político, ciertamente el presidente Moreno ha establecido serias distancias en lo que significa fundamentalmente la concepción de la institucionalidad del país. Ciertamente en un ambiente de libertad y de respeto mutuo no cabe el que hayan imposiciones y que se modifique la Constitución por las apetencias personales de un caudillo. Tal es así que el presidente Moreno desde el mismo inicio aclaró que él era un demócrata y que iba a respetar la democracia y su institucionalidad y que estaba a punto de convocar a una consulta popular para suprimir la posibilidad de que ningún funcionario público pueda ser reelegido, cosa que él ha cumplido. La consulta popular está en proceso y ya se conoce el apoyo masivo que hay en las encuestas, sobre todo para esa pregunta y para otras que significa quitar poder
a este Consejo de Participación Ciudadana, que era el órgano a través del cual Correa imponía sus decisiones, nombraba a todos los que dirigían los órganos de control y de esa manera controló la justicia, promovió la impunidad, la corrupción y lo que todos ahora sabemos, existen ya procesados y sancionados y otros de proceso de sanciones que el país espera que se cumplan y que no se desvíen del objetivo central. En lo político, el lineamiento fundamental de Lenín Moreno ha sido bastante claro y la economía, siendo parte de la conducción del país, de la gestión de un presidente, se esperaba que también lo fuera, que también hubiera distancia respecto al gobierno anterior. De hecho, todos de alguna manera nos ilusionamos en el momento en que el presidente hace algunas semanas publicó cifras un poquito más precisas que determinaban que la economía no había sido bien manejada, que no había habido respeto, que no había habido límites y que obviamente, sobre todo en materia de deuda externa, nos dejaba una herencia nefasta, lejos del patrimonio que supuestamente nos había ofrecido los ecuatorianos. Cuando el presidente Moreno criticó que la mesa no estaba servida y dijo que la situación era muy profunda, muy seria, muy difícil, pero que él estaba dispuesto a controlarla, todos pensábamos que también aquí habría habido una separación de los lineamientos fundamentales de lo que fue el gobierno de Rafael Correa y su supuesta revolución ciudadana. Ya el presidente Moreno ha dejado de hablar de la revolución ciudadana, del socialismo siglo XXI, y aún no usa los colores verde flex, como les llaman los analistas, a los signos de ese partido político, y más bien parecería que había humo blanco y bandera blanca para llegar a diálogos con todos los sectores de la sociedad, como él predijo, que no haría nada si no fuera consultando a su pueblo, que el gobierno era un gobierno del pueblo y que él era nada más que un mandatario y que por tanto no haría nada sin ellos, todo con ellos y nada sin ellos. Todo esto dio luces a que parecía que en la cuestión económica la cuestión también marcaría un momento diferente y definitivamente los ecuatorianos esperábamos de que la prosperidad estaba cerca de la esquina, de que la crisis sería conjurada y de que habrían nuevas perspectivas de bienestar para los ecuatorianos. Algunos fuimos escépticos en esta parte porque mirábamos que el entorno que le rodeaba al presidente actual era el mismo exactamente que había estado trabajando con Rafael Correa. Por ahí, un poco ocultos, han estado un señor Martínez, un señor Rivera, algunas personas que están en el Congreso, que antiguamente fueron funcionarios de la Secretaría de Planificación, de algún ministerio relativo a los sectores estratégicos, también continuaban influyendo y por tanto teníamos resquemores de que el presidente tuviese libertad para hacer un programa económico propio, cual requería la situación, que fuera un programa diferente, ya no basado en el Estado como un Estado obeso que había consumido todos los recursos, enormes recursos que recibió el gobierno de Rafael Correa y a través de su despilfarro y su ineficiencia y la corrupción rampante se los había dilapidado y el país ya no tenía recursos para continuar en un proceso de desarrollo que siempre fue magro. El país no creció sino a tasas promedios del 3.2%, que para la cantidad de recursos que había recibido era una tasa absolutamente pobre, lamentable, y a pesar de ello, de todas maneras, parecería que al haberse disminuido esos recursos de forma sustancial, la situación se tornaba compleja y el presidente, había ofrecido sacar al país adelante, no obstante la situación catastrófica que había recibido. Esta contradicción de que sus propios ministros y gente cercana de asesores tuviese algo que ver con el gobierno anterior sembraba severas dudas.
Y lamentablemente parece ser que la gestión de Correa ha sido de tal manera determinante, su influencia a través de estos personajes en las cercanías del presidente Moreno y en el Congreso, en la Asamblea Nacional, parece ser que esa influencia todavía continúa. Los poderes, de alguna manera, en el campo práctico están intactos, además de que sigue controlando todas las instituciones jurisdiccionales y económicas fundamentales. Su propio discurso continúa siendo letal y continúa haciendo mella en la propia gestión del presidente Moreno, y esto es lo verdaderamente triste. No de otra manera se puede interpretar que Correa haya dicho pocos días antes de la expedición de este programa económico que Lenín Moreno lo ha calificado de suyo. Digo, pocos días antes mencionó que se avecinaba un paquetazo, y con ese chantaje y con esa predicción malévola de que se avecinaba un paquetazo, seguramente influyó en la gente cercana a Moreno para que en primer lugar le entreguen cifras diferentes y basadas en las cuales se han tomado algunas determinaciones, que se hayan atrevido a tomar decisiones que están lejos de constituir un verdadero programa económico, puesto que son medidas, en mi opinión, inconsultas, medidas parches, medidas tibias, medidas que definitivamente no van a atacar el problema de fondo y que, como lo voy a expresar ahora, al no atacarlo pone en severo predicamento el cercano futuro y el lejano futuro del país. Pero digo, es lamentable y no se puede entender el programa económico del licenciado Lenín Moreno si no fuera por las amenazas, por la presencia todavía maléfica que sigue ejerciendo Rafael Correa sobre sus antiguos colaboradores actualmente presentes en el escenario del actual gobierno. En efecto, y yendo a la parte concreta, Lenín Moreno, ante la faz del país, dijo que este era su programa económico. Dijo, mi programa económico está dirigido hacia los más pobres, está dirigido a que los sectores que más tienen colaboren más y que por tanto la solidaridad sea la que prime, que obviamente por vocación él jamás podrá cargar el costo del ajuste que la economía requiere sobre los más pobres, sino sobre aquellos que tienen más. Hizo énfasis en ello y desde ese punto de vista su discurso era semejante al de Rafael Correa, que durante los 10 años había sostenido lo mismo, y aunque todos constatamos que con gran cinismo seguía sosteniendo eso hasta el final, la verdad de los hechos es que perjudicó a la gente más pobre. En el gobierno de Correa, el número de desempleados se acerca a los 5 millones de personas, casi el 50 y más por ciento de la población económicamente activa no tiene empleo productivo, está o desempleada abiertamente o desempleada disfrazadamente, pero desempleada al fin. Y por tanto, todo aquello que dijeron que la Revolución Ciudadana llevaría al rescate de los grupos más pobres nunca fue verdad. Al mismo tiempo, en el gobierno de Correa, menos del 1% de la población ecuatoriana, el 0,000001, con 6 ceros a la derecha del decimal, un grupo de aproximadamente 25 grupos empresariales reciben más del 50%, el 55% de los ingresos nacionales, mientras el 45% restante, los 16 millones de ecuatorianos, reciben solamente un 40-45% del ingreso nacional. Todo eso desvirtúa la falacia de que el gobierno de Correa haya servido a los pobres. Entonces, el tema era que se esperaba que ahora habría un programa que cambie radicalmente los supuestos epistemológicos de la supuesta revolución ciudadana y que sea más pragmático en promover lo que es fundamental. Y aquí paso a lo realmente central. Para mirar si es que un programa económico existe, uno tiene que mirar la dimensión del problema. Y la dimensión del problema de la crisis ecuatoriana era de tipo estructural. Estaban desequilibrados todos los sectores. El sector real, en donde todos los sectores productivos caían en proporción al Producto Interno Bruto. Un desequilibrio fiscal enorme
que realmente había determinado que se financie con una deuda externa e interna también descomunal. Un sector externo que tuvo permanentes déficits de no ser por los incrementos del precio del petróleo y no de la cantidad de barriles producidos, que también cayó la producción petrolera casi al 4% del PIB, en un hecho inusual para la historia económica del país porque se desperdició la era del petróleo en toda su dimensión. Y evidentemente no solo el sector fiscal, el sector de comercio exterior, sino el sector monetario, el sistema monetario estaba en grave riesgo y ahí radicaba uno de los problemas más fundamentales de este problema que yo llamo estructural, en donde los 4 sectores que he mencionado, el real, el de comercio exterior, el fiscal y el monetario, determinaban que el sector social tenga los indicadores que acabo de mencionar. Aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad y todo eso desvirtuó el discurso que Correa mantuvo durante los 10 años. Si es que el problema era estructural, entonces habría cabido que al menos se inicien reformas también de tipo estructural. Uno puede decir que uno tiene que ser condescendiente, que los análisis no pueden ser demasiado rigurosos, que uno tiene que comprender las situaciones, que más importante que ejecutar un problema de reajuste de la estructura de la economía era consolidar el poder político del actual presidente, de lograr tener el control sobre la institucionalidad, y eso parece un objetivo laudable. En efecto, si no se logra controlar los órganos de poder político, difícilmente se puede ejecutar las acciones que el campo económico requiere, y yo tengo claridad meridiana sobre eso. Desde ese punto de vista creo que hay que ser indulgente, y el presidente de alguna manera tomó en cuenta esta situación, no se dejó chantajear con la profecía de Correa de que iba a haber un paquetazo, y en efecto no hubo un paquetazo, al menos en los términos que los ecuatorianos creemos que es un paquetazo. La gente cree que hay un paquetazo cuando se suben los precios de los hidrocarburos, de la gasolina, del gas, del diésel, cuando se suben los precios del gas y otros insumos, el precio de la electricidad, para ajustarlo a términos de mercado, que obviamente son necesarios porque de esa manera se recuperan enormes recursos para el Estado. Así la gente concibe, pero se sabe que cuando se ajustan los precios de todos estos insumos básicos, evidentemente se traslada los costos a toda la economía y eso afecta a los más pobres. El país ya tiene una amplia experiencia de eso, la gente lo sabe y Lenín Moreno lo sabía y por eso lo evitó. Evidentemente eso no significa que el problema no siga latente y pendiente. Resulta verdaderamente insólito, y este es un desafío para el Ecuador y desafío para el presidente, el saber que en los 10 años el gobierno de Correa entregó subsidios a través de mantener los precios de estos insumos básicos en casi 45.000 millones de dólares durante los 10 años, a un promedio de aproximadamente 5.000 millones por año. Mientras a los sectores pobres de la sociedad los subsidios no pasaron de los 5.000 millones, es decir, 500 millones de dólares por año. El subsidio en favor de los más ricos en el gobierno de Correa representó 8 veces más que lo que se entregó a la totalidad de ecuatorianos beneficiados con los subsidios de desarrollo humano, de vivienda y los demás que reciben normalmente. Si es que así fue la situación, esta situación evidentemente clama por una solución porque así no puede continuar. Ciertamente, gran parte del porcentaje de la riqueza del país está dirigida a subsidios de los más ricos, lo cual resulta insólito. Y eso en este caso no ha sido topado. El problema continúa, evidentemente habrá que seguir buscando creativamente soluciones, porque realmente para el país constituye un despilfarro que el principal recurso de la humanidad, que proviene del subsuelo, en donde se ha acumulado por millones de años, haya sido desperdiciado en esa forma, en donde un poco de gente lo ha recibido y son ellos los principales beneficiarios del gobierno de la década robada de los 10 años de Correa. Hay que entender la situación y yo la entiendo. Eso no significa que no continuemos presionando porque algún rato este problema se solucione. Ahora el tema se ha atenuado porque ha bajado el precio internacional del petróleo, no obstante que en las últimas semanas ha vuelto a subir en alguna proporción importante, pero de todas maneras en términos promedios es menor que lo que pasó en los últimos 10 años.
Entendiendo esto, entendiendo que Rafael Correa le amenazó y lo chantajeó diciendo que esto iba a ocurrir, evidentemente Moreno no le dio gusto y lo desafió y le dijo que su programa económico, sí estaba dirigido a los más pobres y que en efecto el peso del ajuste lo ubicaba en los sectores más altos de la sociedad, cosa que ocurrió. Acaba de subir el impuesto a la renta del 22 al 25%, mientras a los sectores sociales que ganan menos de $300,000 no les ha incrementado dicho porcentaje. Ha sugerido y que va a proponer a la Asamblea Nacional varias reformas en donde van a haber más recursos en favor de las pequeñas y medianas empresas que evidentemente van a recibir muchos beneficios, no solamente en materia de créditos, sino que iba a exonerar de impuesto a la renta a los emprendimientos nuevos, de tal manera de promoverlos, de que iba a tratar de traer capitales desde el exterior, asimismo exonerando del impuesto a la renta, de tal manera que pequeñas y medianas empresas, que fue el centro de su objetivo de política económica, se desarrollen y con eso vuelvan a generar empleo. Todos sabemos que la meta de empleo que él mismo se puso es demasiado alta, 250,000 empleos por año es una cantidad, en mi opinión, irrealizable. Eso significa que es 1 millón de empleos en 4 años y con el programa económico que estamos viendo ahora, tan absolutamente simple como ha sido expedido, no se va a lograr de ninguna manera. Para ello habría necesitado del concurso de todos los sectores productivos y de que todos a una se dirijan hacia un mismo fin. Tan es verdad lo que digo que los representantes de los sectores empresariales de las cámaras de producción unánimemente han expresado su desacuerdo en que el peso del ajuste recaiga sobre estos sectores y que en términos netos lo que el gobierno pensaba recaudar $1.900 millones, solamente 300 serán devueltos al sector privado y los 1.600 millones se quedarán en el sector público para satisfacer necesidades corrientes que normalmente es el destino que dan a los recursos los burócratas que continúan en el gobierno de Moreno y que antes estuvieron en el gobierno de Correa y que practicaron la misma política. Esa queja ha sido generalizada y evidentemente tienen razón porque la situación del sector productivo nacional, grande, mediano y pequeño, era ya muy crítica. Había habido una pérdida de competitividad y de productividad notoria. En el país existe un proceso de recesión de más de 3 años y de lo que aparentemente va a suceder los próximos 4 años van a ser también de recesión o estancamiento. La primera crítica que yo personalmente hago es que cómo es posible que no se haya hecho un buen sistema de planificación y que el plan de desarrollo no tenga un sustento técnico, que no haya habido el uso de la matriz de insumo-producto para saber de qué recursos disponemos y a qué sectores vamos a dedicar los recursos escasos ahora de inversión para poder reactivar la economía del país. El presidente no dijo nada de cuáles van a ser las metas de crecimiento del Producto Interno Bruto y solamente preanunció de que la idea es de que el déficit fiscal se reduzca del 4.7%, dijo él, al 1% al final de su periodo en el año 2020. Es increíble que eso que dijo él lo haya mencionado partiendo de una cifra del 4.7% del déficit, cuando todos sabemos, y ha sido publicado, que la meta fiscal es del 6.7%. Pero a mí lo que más me preocupa no es solamente eso, lo que más me preocupa es que el problema estructural más grave que tiene la economía es el que proviene del comercio exterior. El país ya no genera divisas y ya no tiene el sector petrolero que les abastezca. Lo poco que queda está comprometido con China y por tanto no tenemos fuentes suficientes de divisas porque el sector exportador, según él mismo lo dijo en esa presentación, ha caído y por tanto hay una escasez de divisas crónica. Cuando la dolarización, cuya la meta del programa es consolidarla, al no disponer de divisas que vengan permanentemente desde alguna fuente interna o desde el exterior, y cuando eso no va a suceder, la dolarización está sostenida en deuda externa, que tampoco dijo el presidente cómo la iban a tratar, porque todavía no ha habido un acercamiento con instituciones financieras internacionales. Así pues, los dos sectores fundamentales, la producción nacional estancada, le tomará al país al menos entre 75 y 100 años duplicar el ingreso nacional y el ingreso per cápita.
y la dolarización sostenida en la deuda externa es un grave riesgo de que cualquier momento colapse, y nada de eso está dicho en el programa económico. No es de extrañar que haya sido el temor a Correa, a través de los funcionarios que todavía permanecen a su lado, los que hayan hecho este programa económico, que realmente no parece ser tal, y que más bien augura que luego de la consulta popular venga un nuevo conjunto de medidas que vayan a corregir los problemas de fondo con mayor rigor que lo que actualmente se ha realizado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.